Bien. ¿Se ve pantalla? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Dice el sistema nervioso. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de lo que hemos estado avanzando. Clase anterior vimos el componente de tejido conjuntivo, que eran las células básicamente, tanto la neurona, que es la célula principal, y la neuroglia. Ahora hoy vamos a ver a los órganos que conforman el sistema nervioso y es allá donde se ven pues entonces todas las células que hemos estado describiendo. Bueno, el sistema nervioso tiene dos componentes, el llamado sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformada por los órganos que se encuentran localizadas en la cavidad craneal y en el canal medular. Estas son el encéfalo, así el cerebro cerebelo y la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios y los ganglios, que son acúmulos de cuerpos axonales en el paso o en el tránsito de los nervios periféricos. A su vez, el sistema nervioso periférico tiene dos componentes, el componente somático y el componente autónomo. El componente somático tiene la vía sensorial y la vía motora. En la vía sensorial, las fibras o los nervios recogen estímulos desde el exterior, desde el mundo exterior que nos rodea y también del interior de nuestro cuerpo. En cambio, el sistema motor es aquel que va a llevar los estímulos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El componente autónomo también tiene componente sensitivo y motor. El componente sensitivo recoge estímulos principalmente del ambiente interno, más concretamente de las vísceras, y el componente motor lleva estímulos del sistema nervioso central hacia el músculo liso, que se encuentra a nivel de las vísceras, músculo cardíaco y a las glándulas. Bien, comenzamos a describir los nervios. Los nervios son nada más que paquetes de fibras nerviosas o de axones rodeadas por varias cubiertas de tejido conjuntivo. ¿Sí? Ahora, estos haces, que también se denominan fascículos, tienen componentes tanto sensoriales como motores. Entonces son conocidos como nervios mixtos. Pero también puede haber nervios puramente sensitivos o nervios puramente motores. ¿Qué es el epineuro? En la capa más externa o la cápsula más externa que rodea a un nervio, que está conformada por tejido conjuntivo denso y regular colagenoso y tiene algo de fibras elásticas. Entonces rodea a un nervio. Ahora, dentro de ella están estas estructuras que son grupos de fibras nerviosas, haces, fascículos, y estas tienen un revestimiento de tejido también conjuntivo denso, mucho más fino, que se conoce con el nombre de perineuro. A su vez, su cubierta más interna de esta lleva varias capas de células epiteloides unidas por sus uniones oclusivas y rodeada, a su vez, esta por la lámina basal que aísla del tejido conjuntivo que la rodea a este grupo de fibras nerviosas que se conoce con el nombre de la barrera hematoneural. Y por último, el endoneuro es la capa más interna que rodea a las fibras neuronales de manera individual. ¿Ya? Esta está conformada por tejido conjuntivo laxo muy fino
integrada por una capa delgada de fibras reticulares, fibroblastos, macrófagos y células capilares. Esta membrana está en contacto con las células de Schwann separada por su membrana basal. No avanza. Ahora sí. Y así como se ve un corte transversal del nervio periférico. Acá veíamos esquemático, aquí están los fascículos, aquí está el epineuro con vasos sanguíneos y vemos acá el epineuro y aquí está el endoneuro. Aquí, ¿qué vemos? Fascículos, estos son los fascículos. Grupos de neuronas, digo, de axones. Y el tejido que rodea, tejido conjuntivo denso, mucho más delgado que la externa, con vasos sanguíneos, células, fibras, es el perineuro. Y esto que están viendo acá, esta capa, que está más periférica, que va a rodear a todo el nervio por fuera, es el epineuro. No vemos el endoneuro porque está acá dentro de los fascículos, rodeando a cada una de las fibras o axones. Clasificación funcional de los nervios. Existen 3 tipos de fibras nerviosas de acuerdo a su función. Las sensitivas, motoras y las mixtas. Las fibras sensitivas, también llamadas aferentes, son aquellas que van a llevar impulsos sensoriales de áreas superficiales, cutáneas del cuerpo, de las vísceras, al sistema nervioso central. En este caso, esta fibra está llegando acá a la sustancia gris de la médula, que forma parte del sistema nervioso central. En cambio, las fibras motoras, llamadas también eferentes, originan en el sistema nervioso y llevan impulsos motores a los órganos efectores periféricos. Y los nervios mixtos, llamados también nervios espinales, tienen los 2 componentes. Tienen componente sensitivo y motora. Los nervios espinales, por tanto, llevan fibras sensitivas y motoras. Velocidad de conducción se refiere a la velocidad que se da del impulso en el axón. Esto va a depender principalmente del grado de mielinización. ¿Sí? Existen 2 tipos de conducción, la conducción saltatoria y la conducción continua. La conducción saltatoria se da en las fibras mielinizadas. El potencial del axón salta de un nódulo a otro nódulo, o sea, de un nódulo de Dampier a otro nódulo de Dampier. En cambio, las fibras mielinizadas, las fibras no mielinizadas tienen la conducción continua. Esta es más lenta y requiere más energía que la saltatoria. Debido a lo siguiente, al no tener la cubierta de la vaina de mielina, en la membrana plasmática, el axón está en contacto con el medio que le rodea. Entonces, la conducción en estas fibras reacciona en su paso con el medio que le rodea. Y eso demora un poco el tránsito. En cambio, en las fibras mielinizadas, la fibra está aislada del medio que le rodea, por tanto, no hay reacción y no se demora el flujo. Se puede pensar que a este nivel, a un nodo de Dampier donde no hay vaina de mielina, debería de haber reacción. Al contrario, no existe, sino que salta. Y ese salto está a su vez acelerando más y más la velocidad. Por tanto, la velocidad en las fibras mielinizadas es mucho más rápida, 100 veces mayor comparando con las fibras no mielinizadas, y se produce con menor gasto de energía y con menor movimiento de iones. En cambio, acá hay bastante movimiento iónico por la reacción y es más lenta y mayor gasto de energía del impulso. Existen 3 tipos de fibras
tomando en cuenta el grado de mielinización. Así veamos acá en la primera columna el tipo de fibra, en la segunda columna el diámetro de aquella fibra, tercera columna la velocidad de conducción de esa fibra y la función que cumple. Las fibras tipo A son aquellas fibras que están intensamente mielinizadas. Tienen un diámetro de aproximadamente de 1 a 120 micrómetros. Estas fibras conducen a una velocidad de 15 a 120 metros por segundo. Son las llamadas fibras de velocidad elevada. Mediante estas fibras se transmite el dolor agudo, la temperatura, tacto propioceptivo, la presión. Son fibras somáticas aferentes. Las fibras tipo B están menos mielinizadas. El diámetro ya es mucho más delgado, apenas de 1 a 3. Es grande el cambio, ¿no es cierto? Y la velocidad también es lenta, 3 a 15 metros. Son fibras de velocidad moderada, son aquellas que provienen de las vísceras, son las viscerales eferentes preganglionares autónomas. Y las fibras tipo C son aquellas fibras que no están mielinizadas. Son muy finitas, 0,5 a 1,5 micrómetros, su velocidad es lentísima, 0,5 a 2 metros por segundo, son las llamadas fibras de velocidad lenta, son autónomas postganglionares, estas generalmente conducen el dolor crónico. El sistema nervioso motor. Funcionalmente, el componente motor se divide en el sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático. Los nervios de este sistema proporcionan inervación motora a los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos reciben un impulso nervioso motor por nervios espinales o los pares craneales del sistema nervioso somático. Los cuerpos neuronales proceden del sistema nervioso central, puede ser el encéfalo. En este caso, en nuestro esquema, está saliendo la sustancia gris de la médula espinal, ¿no es cierto? En cambio, del encéfalo serán de los núcleos motores, de los pares craneales y hasta anterior de la médula. Son neuronas multipolares. Sus axones salen del encéfalo o de la médula y hacen sinapsis con el músculo esquelético de la placa motora terminal. En este ejemplo que estamos viendo, está la fibra motora, ¿no es cierto? Está dando inervación motora a este grupo de músculos. ¿Para qué? Para que pueda contraerse y de esa manera retirar del dedo de la fuente de calor, ¿no es cierto? Entonces se aleja de la fuente de calor. Porque el estímulo de calor es llevada por la vía aferente sensitiva, esta de acá. En cambio, el sistema nervioso autónomo, llamado también involuntario o visceral, los nervios autónomos proporcionan el componente eferente visceral, motor visceral, al músculo liso, en este caso, en la pared del tubo digestivo, al músculo cardíaco y las células secretoras de las glándulas. Tiene dos neuronas. La primera neurona se encuentra en el sistema nervioso central. En este caso está en la médula. Sale de ella un axón mielinizado, es la llamada fibra preganglionar, y se dirige a un ganglio autónomo, donde va a hacer sinapsis con cuerpos celulares de una neurona multipolar postsináptica. Esta segunda neurona, la llamada fibra postganglionar, es no mielinizada. Está envuelta solamente por las células de Schwann, sale del ganglio y termina en el órgano efector. En este caso, está en la pared del intestino. Hace sinapsis de manera ramificada y el neurotransmisor se difunde a distancia. Esta, a su vez, se va a dividir en el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico.
En el sistema nervioso simpático, el efecto del sistema nervioso parasimpático es preparar al cuerpo para la huida, la lucha o parálisis. ¿Ya? Frente a un peligro inminente, entonces la persona va a escapar, va a huir, o va a enfrentar, va a luchar, o se va a paralizar, a hacerse el muerto. Entonces, los cuerpos celulares preganglionares son pequeños, son en forma de huso, que salen de las astas laterales de los segmentos dorsal 1 a lumbar 2. Son todos estos segmentos. Por lo que también se conoce con el nombre de descarga dorso-lumbar, de la dorsal y la lumbar. Esta neurona preganglionar hace sinapsis con neuronas postganglionares de los ganglios de la cadena paravertebral. Algunas de estas fibras pasan directamente, ¿no es cierto?, a la cavidad abdominal como nervios esplácnicos. Los axones de las neuronas postganglionares alojadas en las cadenas ganglionares salen de ella y se distribuyen entre los órganos efectores. Pueden ser pared del tubo digestivo, glándulas, hígado, páncreas, a los órganos efectores periféricos. Este axón de la neurona postganglionar alojada acá en los ganglios o en los ganglios colaterales, entonces van a hacer sinapsis con órganos efectores, ya sea en la pared de los vasos sanguíneos, músculo liso o glándulas viscerales. Estas fibras preganglionares son cortas y largas las postganglionares. O sea, estas fibras que en este esquema están pintadas de azul son cortas, esta la postganglionar, estas van a ser largas. ¿Qué es lo que producen este sistema? Incrementa estas diferentes acciones. Incrementa la respiración, o sea, el ritmo respiratorio. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos, principalmente, puesto que la persona está preparada para coser en muchas ocasiones. Dilata las pupilas y se desacelera las funciones viscerales. ¿Ya? También participa en la vasoconstricción, ¿ya?, por lo que muchas veces por esta causa la cara está pálida por la disminución del flujo sanguíneo. El neurotransmisor es la noradrenalina y la adrenalina. La persona en estas circunstancias está alerta, tiene las pupilas dilatadas, tiene sequedad de la boca, ya dijimos que hay mayor flujo sanguíneo hacia los pies para coser, puede haber contracción de esfínteres, hay taquicardia, aumento del ritmo cardíaco, palidez de la piel y sudoración localizada. Por tanto, la función fisiológica del sistema simpático consiste entonces en preparar al organismo para respuestas estresantes y podría condensarse en la secuencia huida, escapar, enfrentar o luchar o quedarse paralizado. Entonces, prepara para realizar un ejercicio físico repentino y extenuante. Y aumenta entonces el estado de vigilancia y alerta de la persona. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, el efecto es de preparar al cuerpo para el reposo o la digestión. Los cuerpos neuronales parasimpáticos preganglionares
se originan en el encéfalo de los núcleos visceromotores de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Y del segmento lateral del sacro, de la S2, 3 y 4, y salen a través de las raíces ventrales de los nervios sacros. Por esto se conoce con nombre también de la descarga cráneo-sacra. Entonces, las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático salen del encéfalo, van hacia los ganglios terminales y de acá hacia los órganos efectores. Los axones de los nervios parasimpáticos que salen del ganglio se proyectan hacia el sistema nervioso entérico, o sea, a los ganglios de los plexos localizadas en la pared del tubo digestivo. Las fibras preganglionares son largas, de aquí hasta este ganglio, y la postganglionar es corta. Igual acá, ¿no? Larga y corta. Desde ojito está la postganglionar. Es antagonista al sistema simpático, hace lo contrario del sistema simpático. Va a disminuir la presión, digo, el número de respiraciones, el simpático aceleraba, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y también el flujo sanguíneo. A nivel del músculo esquelético, puede producir una contracción de las pupilas, entonces se va a cerrar. Hay un incremento de las funciones del sistema visceral. Entonces propicia la homeostasis, un funcionamiento normal. Tiene como función secretomotora. El neurotransmisor es la acetilcolina. La persona en estas circunstancias está tranquila. Hay disminución del flujo sanguíneo. Hay una vasodilatación de la piel, por tanto está rubicundo. Hay disminución de la frecuencia cardíaca. Los esfínteres pueden relajarse. Hay un estímulo de la motilidad de las secreciones digestivas, el estado de digestión, y las pupilas están contraídas. Entonces, el sistema parasimpático ejerce control de las funciones corporales en situaciones no estresantes. En general, entonces, estimula las funciones reparadoras del organismo. El sistema nervioso entérico. La función de este sistema es controlar los procesos digestivos del tracto gastrointestinal. Tiene dos componentes, el componente intrínseco y el componente extrínseco. El componente intrínseco deriva de la cresta neural y se va a localizar en toda la pared del tubo digestivo. Estas se van a proyectar a dos grupos de ganglios, que son el plexo mioentérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. El plexo mioentérico de Auerbach interviene en los procesos localizados en el tubo digestivo. Por tanto, entonces, va a regular la actividad de la muscular externa del tubo digestivo, produciéndose el peristaltismo y va a estimular las glándulas de la mucosa. Estos plexos se localizan a lo largo del tubo digestivo entre las dos capas de la musculatura externa. En cambio, el plexo submucoso de Meissner interviene en el proceso global de la digestión. Controla el movimiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Estos plexos se hallan localizados
en la capa submucosa en toda la extensión del tubo digestivo. El componente extrínseco tiene factor modulador del factor intrínseco, puesto que sus fibras simpáticas van a disminuir la velocidad peristáltica, se van a disminuir la contracción del músculo liso, y las fibras parasimpáticas van a aumentar la velocidad peristáltica, por tanto va a producir una contracción. Ganglios sensitivos del sistema nervioso somático. ¿Qué son los ganglios? No son nada más que agregados de cuerpos neuronales de tipo pseudomonopolares periféricos, o sea, disposición periférica, cerca de la cápsula que rodea, cápsula de tejido conjuntivo que rodea a este agregado de cuerpos neuronales. Están situadas fuera del sistema nervioso central, en el trayecto de los nervios periféricos. Están asociados con los pares craneales 5, 7, 9, 10 y los nervios espinales de la médula. También por esta razón se denominan ganglios de la raíz dorsal. Entonces se va a observar como una tumefacción formada por el acúmulo de cuerpos neuronales rodeados, capsulados por tejido conjuntivo. Y se van a identificar con un nombre específico relacionado con el nervio donde se encuentra. Entonces estas van a alojar cuerpos neuronales unipolares o pseudomonopolares envueltas por una cápsula de células cúbicas. Esta a su vez va a estar rodeada por otra cápsula de tejido conjuntivo compuesta de células satélite y fibras colágenas, o los anficitos, también se llaman así, estas células satélites. Esta es la cápsula de células cúbicas y aquí por fuera está entonces la cápsula de satélite, de células satélite. Bien, ahora veamos los componentes o los órganos del sistema nervioso central. Estas están conformadas por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, a continuación al cerebro, y la médula espinal. Y estos diferentes componentes tienen en su composición la sustancia blanca y sustancia gris. En conjunto, estos dos componentes se ven como una masa de consistencia gelatinosa semisólido. La sustancia gris es nada más que agregados de cuerpos de neuronas, dendritas y axones no mielinizados y células de la neuroglia que está dispuesta en la parte periférica del cerebro y del cerebelo y en la parte central de la médula a manera de una mariposa. La sustancia la sustancia blanca está conformada por fibras mielinizadas, con algunas fibras no mielinizadas y células de la neuroglia. Está al centro, en la parte central. Aquí vemos en el esquema esta parte central, o también vemos aquí. Entonces están localizadas en plano profundo en relación con la corteza, que es la periférica. Hay núcleos que son nada más agregados de cuerpos celulares incluidos en la sustancia blanca. En el sistema nervioso central, a este agregado de cuerpos neuronales se conoce con el nombre de ganglios. ¿Y qué es el neurópilo? Dice ahí, una red de axones, dendritas y prolongaciones neurogliales, o sea, de las células neurogliales. Entonces se ve así,
como un enmarañado de fibras, o igual también aquí abajo, por estos tres componentes. Bien. Veamos las meninges. Es nada más que un recubrimiento de tejido conjuntivo del encéfalo y la médula espinal. Se recubre a estos órganos. Está conformada por tres membranas que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides no se nota mucho la separación. Casi están fusionadas estas dos membranas, razón por la que también se conoce con el nombre de la lectomeninge. La dura madre. En la capa más externa es tejido conjuntivo colagenoso compuesta por dos capas. Es esta que estamos viendo macroscópicamente, esta membrana que está replegada, levantada, porque estaba unida a la masa del encéfalo. La dura madre perióstica, a la cara que mira hacia el periósteo de la bóveda craneana, está integrada esta membrana por células osteoprogenitoras, hay fibroblastos, fibras colágenas de manera laxa, es muy vascularizada, en algunos sitios sirve como periósteo, porque está firmemente adherida al hueso. En cambio, la dura madre meningia, que es esta de acá, que es esta cara que estamos viendo, en la capa interna, formada por fibroblastos con núcleos ovoides, fibras colágenas finas agrupadas en capas o láminas. La capa de células limitante. Esta presenta fibroblastos planos, con prolongaciones alargadas. Hay fibras, pero sin fibras colágenas y material amorfo extracelular que se va a extender hasta la dura madre meningia externamente y vasos sanguíneos. A nivel de la columna espinal, la dura madre espinal no se adhiere a las paredes del conducto vertebral, o sea, no se fusiona en concreto con el, en este caso sería el endostio, ¿no es cierto? Y deja un espacio que se conoce como el espacio epidural. Entonces, este espacio está entre la dura madre y la pared ósea vertebral. Está llena de una grasa epidural y tiene un abundante plexo venoso. En esta imagen, vemos acá, este es el hueso, esta que está pintada de rojo es la dura madre, esa es la capa fibrosa. La superficie del cerebro es muy irregular. Como ven acá, presenta surcos profundos y circunvoluciones. Entonces, en estos surcos, ¿ya?, simplemente se introduce para revestir la dura madre meningia. En cambio, la dura madre perióstica pasa directo como un puente, de tal suerte que entre las dos dejan un espacio que se conoce como el seno venoso de la dura madre, que aloja sangre venosa, sangre que está siendo drenado. Es el espacio donde la aracnoides emite prolongaciones que se conocen con nombre de plexos aracnoideos, que sirve para la descarga de líquido cefalorraquídeo, como vamos a describir. La aracnoides, en la capa intermedia, es avascular. En la capa vascular de la meninge está conformada por células, fibroblastos y fibras colágenas y elásticas. Presenta dos regiones. Una membrana plana, que es esta de acá, que está en contacto con la dura madre. Y la otra forma una especie de telaraña integrada por células trabeculares aracnoideas junto con fibras colágenas que forman estas trabéculas. Estas trabéculas abarcan en el espacio subaracnoideo entre la membrana plana y la pía madre,
contiene estas cavidades líquido cefalorraquídeo. El interfaz, o sea, el límite entre la dura madre y la aracnoides, aquí hay un espacio llamado el espacio subdural, que solo aparece cuando se produce una hemorragia subdural. Los vasos sanguíneos que atraviesan la aracnoides están aislados por un revestimiento que la rodea, conformada por fibras o por fibroblastos modificados. ¿Qué son los plexos aracnoideos? Ya adelanté, indicando de que son prolongaciones del aracnoides en los senos venosos. ¿Ya? Estas entonces van a drenar el líquido cefalorraquídeo. El interfaz aquí, o por acá, abajo, aquí, con la pía madre. El interfaz entre el aracnoides y la pía madre difícilmente se diferencia entre ellos, porque está conformada por unas capas muy delgadas fusionadas entre sí, que se conoce como de la pía aracnoides. Estas dos membranas en sus superficies están cubiertas por células epiteloides planas. La pía madre. Entonces, esta es la capa interna que está relacionada con un tejido conjuntivo. Es esta de aquí. O aquí. Esta de acá es la dura, pintada de azul, y este espacio es la aracnoides, y esta sería la pía madre, esta de aquí, de color blanco. Esta está separada del tejido nervioso, en este caso, por ejemplo, la masa encefálica, por una capa de prolongaciones neurocleales de los astrocitos. Esta está formada por una capa fina de fibroblastos modificados, aplanados, hay fibras colágenas y elásticas. Presenta vasos sanguíneos que la atraviesan, rodeada por células de la pía, entremezcladas con macrófagos, linfocitos y células cebadas. Los vasos sanguíneos que han penetrado al tejido nervioso, la masa encefálica, tienen un recubrimiento de la pía madre hasta formar capilares continuos. Una vez que han formado, entonces, estas van a estar revestidos por los pies vasculares de los astrocitos o llamados pedícelos. ¿Sí? Estos capilares. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Dice, es una barrera formada por células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central que van a evitar el libre paso hacia el tejido conjuntivo, hacia el tejido nervioso, de determinadas sustancias transportadas por la sangre. Por tanto, esta barrera está formada entonces por las células endoteliales del capilar continuo, que es esta que está pintada de rosado, que presenta fascias ocluyentes o fascias oclusores entre las células. Por tanto, hay una hermeticidad de esta pared y el tránsito que se da se restringe y simplemente se da por mediación por receptor. Está, por otro lado, parte de la barrera hematoencefálica, la membrana plasmática, donde asientan las células endoteliales. Y por fuera de esta, la glía limitante perivascular, formada por pies vasculares de los astrocitos, estos que están pintados de amarillo. Estas también van a ayudar a transportar metabolitos de los vasos sanguíneos hacia las neuronas. ¿Qué son los plexos coroideos? Dice, son repliegues de la pía madre, o sea, de la hoja interna, de revestimiento,
con abundantes capilares fenestrados, recubiertas por epitelio cúbico simple modificado, que son las células ependimarias, en la pared de los ventrículos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y los ventrículos laterales. Su función de estos plexos coroideos es de producir líquido cefalorraquídeo que va a llegar al sistema nervioso central. Al circular por los espacios subaracnoideos, al llenar los ventrículos y el conducto central de la médula, o sea, el epéndimo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a bañar a todo el sistema nervioso central al circular a los espacios subaracnoideos. Este líquido cefalorraquídeo se produce a un ritmo de 14 a 36 mililitros por hora. Entonces está en constante producción. Contiene pocas proteínas, tiene abundantes iones, sodio, cloro, principalmente, potasio. Hay escasos linfocitos y es transparente de baja densidad. Su mayor componente es agua en un 90%. Entonces, este líquido riega, nutre y protege al encéfalo y la médula espinal. Es como un amortiguador hídrico y se reabsorbe a través de las células de los plexos coroideos. Entonces, se produce en estas velocidades que se encuentran aquí revistiendo los ventrículos. Sale de ella por diversos conductos, como son los conductos de Luska y Magendie, y desciende por el epéndimo del canal medular hasta la raíz y sube por la aracnoides. En esas circunstancias, entonces, en la aracnoides, a través de los plexos, va a drenar a los senos venosos y de aquí es incorporada a la circulación sanguínea. Por tanto, la producción y la reabsorción está controlada de tal manera que no falte o que haya un exceso. Una falla producida en cualquiera de estos sistemas va a hacer entonces que se acumule mayor líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si hay falla en la reabsorción o hay un estímulo exagerado en la producción, entonces va a haber mayor líquido cefalorraquídeo circulante, no se está drenando. Eso entonces comienza a presionar la cavidad craneal. Esta puede aumentar de tamaño, principalmente en los niños, y forman las famosas hidrocefalias. Esta es la imagen de, entonces, microscópica de los plexos coroideos. Están estos pliegues, formada por tejido conjuntivo ricamente vascularizado, y está el revestimiento de las células cúbicas modificadas para la secreción del líquido cefalorraquídeo. La médula espinal es un órgano cilíndrico, largo, alojada en la columna vertebral, en el orificio de la columna vertebral. Tiene dos componentes. En la parte periférica, a diferencia de los órganos del encéfalo, está la sustancia blanca y al centro está la sustancia gris, que tiene la forma de una mariposa. La sustancia blanca se distribuye en forma de cordones, con denominativos como cordones posteriores o dorsales, cordones ventrales o anteriores, y los cordones laterales hacia los lados. Por tanto, en la sustancia blanca, digamos, está en la parte periférica, y la sustancia gris al centro, también en forma de una H, una mariposa, que forman los cordones. El conducto central, este que está viéndose, que es el epéndimo, está recubierta por células ependimarias al centro. En cambio, las astas posteriores, que es esta de acá, esta parte delgada de la sustancia central, recibe prolongaciones de neuronas sensoriales cuyos cuerpos se hallan en los ganglios de la raíz posterior. También
A este nivel se localizan los cuerpos de las células o las neuronas llamadas interneuronas o internupciales o intercalados que integran las neuronas sensoriales con las motoras que se encuentran en la asta anterior. La asta anterior, que es esta porción bulbosa, está conformada por neuronas motoras multipolares grandes. Sus axones son los que van a salir a través de las raíces anteriores formando entonces los cordones. Otra imagen. Aquí vemos al microscopio, está la asta anterior, la asta posterior. Esta maraña de fibras que se ven acá, o también por aquí, a mayor aumento estamos viendo ahora, que son axones, dendritas y prolongaciones de los astrocitos, es el neurópilo. Este es el neurópilo. O el armazón, si quieren, del sistema nervioso central. El cerebro tiene una corteza y una sustancia blanca central, o la médula, no, la sustancia blanca central. Simplemente. La corteza está en la parte periférica, en ambos hemisferios cerebrales, que es bastante irregular, plagada por circunvoluciones y surcos. El cerebro está encargada del aprendizaje, de la memoria, análisis de información e inicio de respuestas motoras y de integración de señales motores. Está dispuesta en 6 capas, la corteza, denominada con números romanos como capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, o denominada por nombres. Y así entonces la capa 1 se conoce como la capa molecular, está básicamente formada por terminaciones nerviosas o axones que se originan en otras áreas del cerebro, en área profunda, suben hacia la parte periférica, y también a este nivel vamos a encontrar células llamadas horizontales y células de la neuroglia. La capa 2, la llamada capa granulosa externa, está formada por células granulosas, células estrelladas y células de la neuroglia. Son neuronas que tienen gránulos, por eso se llama granulosa. La capa piramidal externa, la capa 3, está conformada por células piramidales grandes y células de la neuroglia. La capa granulosa interna o la capa 4 está formada por células también granulosas, estrelladas igual que la externa, pero son mucho más pequeñas. Puede haber intercalado con ellas células piramidales y neuroglia. La capa piramidal interna, o la capa 5, está formada por células piramidales más grandes y células de la neuroglia. Y finalmente la capa 6, llamada también la capa multiforme, está formada por células que tienen sus cuerpos neuronales de varias formas. Hay piramidales, hay en forma de matraz, hay en forma de estrella. Y entre estas se diferencian unas que tienen su cuerpo celular como un matraz y son grandes, que se conocen con el nombre de células de Martinotti. Y hay, por supuesto, en todas las capas, neuroglia. Entonces aquí vemos una imagen microscópica de corteza cerebral. Vemos acá células piramidales. Por tanto, entonces estamos en la capa piramidal. Y estos núcleos pequeños corresponden a células de la neuroglia. Estas son las neuronas piramidales en la capa piramidal. ¿Qué es el Alzheimer? Es la demencia, ¿no? Muchos han escuchado hablar de esto, la enfermedad de Alzheimer. Normalmente es una persona que va perdiendo la memoria progresivamente, ¿no es cierto? Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible. O sea, cada vez va empeorando y esto ya no se revierte. Entonces, se manifiesta con un deterioro cognitivo importante, determinada principalmente por la pérdida de memoria.
y se pierden también otras capacidades mentales, como por ejemplo del lenguaje, la destreza fina, la desorientación, está desorientada, el razonamiento no razona, la comunicación escasamente se comunica y el juicio y el aprendizaje. Es de causa desconocida, no se sabe, pero se ha visto que hay una disminución del número de sinapsis y de neuronas. O sea, hay disminución de neuronas y por tanto también de sus sinapsis. Hay pérdida de neuronas. Se ha visto en estas neuronas acúmulo de proteína tau en su citoplasma. El nombre propio de esta proteína. Hay otra proteína que se va acumulando, que es la proteína beta amiloide, va formando placas en los espacios extracelulares, llamada espacio intersticial, y también va acumulándose en los espacios que están en las sinapsis. Aquí. Se ha visto que esta enfermedad guarda una relación con el uso de la insulina, que se utiliza para controlar la diabetes. ¿Sí? De ahí que muchos autores consideran como una versión diferente de la diabetes, conocida como diabetes tipo 3, puesto que al hacer nebulizaciones con insulina vía nasal, se ha demostrado que hay una reducción de la progresión de la enfermedad. O sea, se puede detener, pero no mejorar. Se puede detener, pero no mejorar. Entonces, eso es el Alzheimer, que es entonces un problema derivado de la sinapsis y la pérdida de memoria de la corteza cerebral. El cerebelo, al igual que el cerebro, también tiene corteza y sustancia blanca. La corteza está conformada por sustancia gris, que está en la parte periférica, que también es bastante irregular porque presenta múltiples surcos. El cerebelo se encarga de conservar el equilibrio de la persona, el tono muscular y la coordinación del músculo esquelético para los movimientos. Esta corteza tiene 3 capas. La más periférica se conoce como la capa molecular. Está inmediatamente por debajo de la pía madre. Está conformada por células estrelladas, llamadas células en canasta. Hay dendritas. Hay prolongaciones de la célula de Purkinje que están en la segunda capa y otros axones no mielinizados de la capa granulosa. La capa 2, la capa intermedia, que es esta de acá, está entre la molecular y la granulosa, es la capa de célula de Purkinje. Está conformada por una sola capa de células grandes en forma de matraz, cuyas dendritas ramificadas se proyectan hacia la capa molecular y sus axones mielinizados hacia la sustancia blanca, atravesando la capa granulosa y llegando a la sustancia blanca central aquí. ¿No? Por tanto, entonces envía información al exterior que siempre es un impulso inhibidor. La capa granulosa, la más profunda, esta posee las granulosas pequeñas, agrupados en forma de islotes cerebelosos o llamados glomérulos, que son regiones de sinapsis con axones que van penetrando desde fuera. Entonces, son las 3 capas que vista mayormente se ve ahí, ¿no? Entonces está la capa molecular, la capa de célula de Purkinje y la capa de las células granulosas. Ya había manifestado en la clase anterior que estas células, las células de Purkinje, tienen una forma muy peculiar. En nuestro medio yo la comparé con algo que conocemos, y eso es la cebolla. Todos conocemos una cebolla. Lo que llamamos cabeza de la cebolla es el soma, el cuerpo celular. Su tallo verde es el axón, es así ramificado. Y las dendritas serían las raíces de esa cebolla. Así
múltiples y cortas. Regeneración nerviosa. Cuando ocurre un traumatismo, se destruye la neurona y esta ya no se reemplaza. Por tanto, entonces, el daño en el sistema nervioso central es permanente. Pero, cuando se lesiona una fibra nerviosa periférica, un nervio periférico, la neurona intenta reparar mediante una serie de fenómenos estructurales y metabólicos que se conocen en conjunto la reacción axónica. Entonces, eso es el proceso entonces de la regeneración o de la reparación de la fibra nerviosa dañada. Esta reacción tiene lugar en 3 regiones. A nivel local, cambios locales en la zona de la lesión, cambios anterógrados en la parte distante de la lesión y cambios retrógrados en la parte proximal al cuerpo neuronal. La reacción local. Esto va a implicar, aquí en la zona de la lesión, una reparación y la eliminación de restos celulares por las células de la neurona. Los extremos seccionados del axón se van a retraer y se van a separar. Es la primera reacción que se produce. Ahora, la membrana de cada munión va a cubrir este extremo abierto, evitando que haya pérdida del axoplasma. Macrófagos y células de Schwann y fibroblastos se infiltran en esta zona. Secretan citocinas y factores de crecimiento. Los macrófagos que han invadido ayudan a las células de Schwann a fagocitar los restos celulares y moleculares de esta zona. ¿Qué pasa con la reacción anterógrada en la parte distal? La terminal del axón, esta de acá, se hipertrofia y a su vez degenera en el transcurso de la primera semana. Las células de Schwann fagocitan los restos de la terminación axónica y ocupan el espacio sináptico. El axón distal, que ha quedado esta de acá, sufre una degeneración valeriana, que es la desintegración del axón y de la vaina de mielina. Los macrófagos y las células de Schwann van a fagocitar entonces los restos que quedan. Pero, simultáneamente también hay proliferación de células de Schwann, y estas forman una especie de tubos dentro de la lámina basal de ellas. Van a formar tubos. En la reacción retrógrada, o sea, hacia el cuerpo neuronal, el cuerpo de la neurona dañada se hipertrofia. Se dispersan los cuerpos de Nils, que son estos puntitos que se ven acá, se hacen periféricos y disminuyen de número. Se desplaza el núcleo, fenómeno que se conoce con nombre de cromatólisis. El muñón proximal del axón y la vaina de mielina degeneran hasta al axón colateral próximo o más cercano. Los axones colaterales del axón nacen siempre de un nodo de Zambier. Entonces, esa degeneración será hasta el próximo nodo de Zambier. De ahí va a respetarse la degeneración. A este nivel surgen brotes axónicos del muñón proximal que van a penetrar en el endoneuro, que aún todavía persiste en esta zona de la parte no dañada, y guía a las células de Schwann
hacia las células diana, o sea, hacia tu célula efector. Para que esto ocurra, tiene que haber entonces una regeneración de las células de Schwann, la presencia de macrófagos, fibroblastos y la lámina basal, por supuesto. Los brotes van siendo guiados, en acá estas ramificaciones, esos son los brotes, entonces van siendo guiados por las células de Schwann, que le forman una especie de un túnel, ¿no es cierto? Y a medida que va avanzando, va formando, va fabricando vaina de mielina alrededor de ese axón que está en crecimiento. El brote que primero alcance la célula diana, esta de acá, va a ser sinapsis. Las otras van a degenerar. Ese axón degenerado va a presentar un diámetro menor que el original. Solamente va a tener entonces un 80% de su espesor, por la que la velocidad de transmisión del impulso nervioso también va a ser menor. Este proceso de degeneración se produce a un ritmo de 3 a 4 milímetros por día. Entonces ya pueden imaginarse cuánto va a tardar, por ejemplo, un axón que mide 1 metro. De ahí que muchas veces la recuperación de una parálisis en un miembro inferior tarda a veces meses. Si la neurona muere, completamente se destruye, la célula diana, esta también se va a atrofiar o va a degenerar. Otras células vecinas que tienen como diana a esta neurona también van a atrofiarse y van a degenerar. Degeneración en el sistema nervioso central. Esta en el sistema nervioso central es menor o es menos probable, no se produce, porque no existen vainas de tejido conjuntivo como en la parte distal que guía la regeneración. Las células lesionadas o las neuronas lesionadas en el sistema nervioso central son fagocitados por la microglia. El espacio liberado va a estar ocupada por la proliferación de las células gliales que van a formar una cicatriz, la llamada cicatriz glial. Entonces, va a formar una masa de células gliales que va a dificultar la reparación y por ello la lesión de las neuronas es irreparable. Las células nerviosas no se dividen, eso ya hemos dicho en principio, pero últimamente hay evidencias de que en el encéfalo humano, igual que en los animales, existen células madres nerviosas que cuando se proporciona un estímulo adecuado, esas células madres pueden activarse y reemplazar a las neuronas dañadas o muertas. Entonces, estas células son células madres pluripotenciales que pueden diferenciarse ya sea para neurona o para células de la glía. ¿Qué es la degeneración transneural? La célula nerviosa tiene una influencia trófica sobre la célula con la que establece contacto. ¿Ya? Si la neurona muere, la célula diana que estaba en contacto con ella, con la fibra esa, o con la célula, se atrofia y degenera. Otras células que tienen también como diana a esta neurona, también se atrofian y degeneran. En resumen, degeneran todas las células diana que estaban siendo inervadas por esta neurona que muere. Y con esto terminamos entonces este capítulo de tejido
nervioso y sistema nervioso. Aquí terminamos, jóvenes. Si hay algo que preguntar, pregúntenme. Doctor, Sí, el examen del día martes, el parcial, va a ser hasta este tema, ¿verdad? sí. No, perdón. De todos modos, a la tarde pensaba yo comunicarles, pero de todos modos voy a adelantar. El temario es la siguiente. Muchos no vienen a la parte práctica, no sé. Pero de todos modos, aquí están, ¿cuántos? 76 en la práctica asisten más, no hay problema. Los temas del examen son, anótense, citoplasma, núcleo, tejido epitelial, matriz extracelular, tejido conjuntivo, cartílago, hueso y músculo. No entra el nervioso. Sin embargo, seguimos avanzando porque esto ya es tema del segundo examen. El avance no podemos parar. Bueno, a la tarde hágame recuerdo para que nuevamente lo repita. Está bien, doctor, gracias. Hasta entonces, jóvenes. Doctor, Sí. quería consultar sobre la función del epéndimo. ¿Qué función es la que realizan con las asas laterales en la parte dorsal? El epéndimo es un conducto. ¿Sí? Está al centro de la médula. Ese conducto está revestido por un epitelio, ¿sí? Y circula por el líquido cefalorraquídeo. Esa es su función. ¿Ya? Hacer que circule, que baje del cerebro o de los ventrículos. Baja, llega a la raíz, se dispersa por la raíz y sube otra vez hacia arriba, hacia el encéfalo, por la aracnoides. ¿Está claro? Ahora, Gracias, muchas doctor. veces este conducto puede obstruirse, ¿no es cierto? No hay circulación, se detiene el líquido cefalorraquídeo y es lo que produce lo que ya les decía, por ejemplo, las hidrocefalias, el acúmulo de líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad craneal. Bueno, entonces hasta la tarde, chicos. Hasta la tarde, doctor. Hasta luego, Bueno. doctor. Buenas tardes, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.